Hola, hola queridos crossovers aventureros de los libros, soy Andreina Rojas y les doy la bienvenida a la sesión de esta semana. Continuaremos explorando esas literaturas que nos ponen los pelos de punta y qué más nos puede asustar que descubrir cómo otro ser habita dentro de nosotros. Alguien a quien no reconocemos y aún así le pertenecemos. Esa sombra que acecha en la oscuridad, esperando el momento justo para tomar el control. Les estoy hablando de la dualidad, esa especie de espejo roto que nos muestra aquello que somos y también lo que tememos ser. Recorreremos calles oscuras, nos introduciremos en una casa brumosa y también traspasaremos a un universo paralelo. La dualidad se explora permanentemente en la literatura. Esa lucha constante del ser humano entre la razón y el instinto, entre el cuerpo y el espíritu, entre lo que se hace y lo que no se debe hacer. Al final también les contaré cómo los autores de estas obras abordaron este tema con datos interesantes. Démosle play. Iniciaremos esta sesión con una obra que nos muestra cómo cuando nosotros nos despojamos de todas las leyes morales que nos permiten vivir en sociedad, damos rienda suelta a aquellos deseos más profundos de nuestra alma y que tal vez puedan ser considerados como perversos. Les estoy hablando del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una obra de Robert Louis Stevenson que fue publicada en 1886, en plena era victoriana. Y es que aquí el autor utiliza a este Dr. Jekyll como una alegoría que refleja la hipocresía de esta sociedad que rendía culto a la etiqueta, a la galantería, a los buenos modales y que eso era lo que te permitía a ti permanecer en un alto nivel social. Pero todas las personas ocultan algo dentro de sí, porque si reconociéramos todo lo que pensamos y todo lo que querríamos hacer, muy probablemente seríamos un paria social. Y esto es justamente lo que atrae la investigación del doctor Jekyll. Él está obsesionado en cómo separar de su alma el bien y el mal, porque desde niño él ha sentido cómo para encajar en este modelo de perfección y de moralidad, pues sus deseos han quedado allá escondidos. Y es gracias a un experimento con unas extrañas sales que él un día logra separar su alma. Y el resultado es algo que a él lo sorprende, lo atemoriza. Y aquí la historia nos la va a contar en principio el abogado del doctor Jekyll, porque su cliente le ha dejado un testamento de que en caso de desaparición o de muerte, todos sus bienes pasarán a un tal Mr. Hyde, un hombre del que el abogado ya ha empezado a escuchar cosas atroces. Por ejemplo, que un día iba caminando por la calle, atropelló a una niñita, la pisoteó y se iba a ir. Si no es por los vecinos que salen en auxilio de esta niña, este Mr. Hyde la deja tirada ahí en el piso. Y él, Mr. Hyde, dice que bueno, que él va a pagar lo que haya que pagar para los temas médicos y que lo acompañen a una casa y resulta que esa casa es la parte trasera de la vivienda del Dr. Jekyll. Es una entrada hacia un antiguo laboratorio que había allí. El abogado está realmente asustado porque su cliente es un hombre galante, es un hombre de unos 50 años, es un hombre al que todo el mundo tiene en gran estima por su rectitud
moral y le causa una impresión muy grande que este Mr. Hyde que es todo lo contrario, que es un joven, que es más bien pequeño y que tiene como una especie de deformidad, aunque nadie que se cruce con él es capaz de identificar cuál es esa deformidad, pero lo sienten, lo perciben. Estar en presencia de este Mr. Hyde es frustrante para las personas que están a su alrededor, se sienten incómodas y este abogado dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este doctor Jekyll tendría algún tipo de relación con este Mr. Hyde? Y cree que incluso podría tratarse, no sé, de alguna especie de soborno, de algún secreto que le conociera. Y entonces nosotros como lectores nos vamos a enterar de cómo este abogado está tratando de indagar, de que este mismo doctor Jekyll le explique cuál es la relación que él tiene con este hombre. Y sucede un asesinato. Y esto es lo peor para el abogado porque el principal sospechoso de ese asesinato es esta oscura figura que ronda a su gran amigo, al doctor Jekyll. Y ya hacia el final de la narración, esta es una narración corta, pero que nos mantiene ahí y sucede como ha pasado con otros libros que les he reseñado, que aunque uno conozca así como de pasada la historia y tenga más o menos idea de qué va, nunca será lo mismo cuando te introduces en la narración, cuando te tomas el tiempo de leer el libro y darte cuenta por qué generó tanta polémica, incluso cuando se publicó. Y al final es el doctor Jekyll quien contará su historia y cómo logró él este experimento y la repercusión de esta investigación. Y el final es algo que, aunque uno podría esperarse, tiende uno a aferrarse a la esperanza de que el bien y en esta lucha contra el mal siempre triunfará. Pero no lo sabremos si no nos introducimos en esta historia. Y por eso se las recomiendo en el book track número 1, porque es cómo darnos cuenta de esta dualidad de la que vamos a hablar en el día de hoy, se encuentra dentro de nosotros y cuál es el costo que se pagará cuando nosotros nos liberamos de esas ataduras sociales, morales y qué realmente es lo que significa la libertad. Avancemos ahora a una obra que me fascinó. La leí y la escuché en voz de su autor. Y aquí la dualidad está representada más allá de la persona. Se extrapola al tiempo, al espacio y a otro tipo de identidad, la amorosa. Les estoy hablando en el book track número 2 de el relato Aura, o la novela corta de Carlos Fuentes, de este escritor mexicano. Y aquí desde el principio nosotros nos vamos a introducir en una atmósfera opresiva, oscura. Sabemos, percibimos que algo está, que no encaja, que no encuadra en medio de esta casa, que es casi también un personaje dentro de la narración. Y es que lo que sucede es que un día Felipe lee un anuncio en el periódico donde se solicita historiador. Y él se dirige al lugar donde le darán este trabajo y aquí ya desde el inicio nosotros vamos a disfrutar de esa capacidad de Carlos Fuentes para recrear este antiguo México, porque la casa está ubicada en el centro antiguo, donde los palacios de antaño han sido convertidos en zapaterías, en restaurantes, en almacenes donde venden artículos para el hogar. Una imagen que a uno lo lleva también a recorrer en su mente las propias casas grandes de las otras ciudades latinoamericanas en las que nosotros habitemos. Y Felipe llega a este lugar y él escucha una voz
que le dice como camina 13 pasos para que puedas entrar, porque esta es una oscuridad que es plena, que está ahí y entre sombras empieza como a avanzar para llegar a la habitación de Consuelo, la viuda de un general, del general Llorente, del tiempo de Carlota y Maximiliano, y este es el trabajo que le van a encargar a Felipe, que él complete las memorias de este señor. Pero Felipe pues está entusiasmado porque la paga es buena para el tiempo y es un trabajo que a él le llama la atención porque es algo muy intelectual, es estarse quieto, no, él no es esta persona como activa, entonces dice, bueno, sí, yo lo voy a hacer, pero Consuelo le pone como condición que él debe de trasladarse a la casa mientras hace este trabajo y él pues al principio como que no está muy seguro, pero luego dice, bueno, está bien, sí, porque desde el momento en que él observa a Aura, la compañera de Consuelo, con esos ojos verdes que son como un paisaje pintado exclusivamente para aquella persona que los observa, dice el narrador, él queda hechizado por esta joven que es la que lo va a atender mientras él esté aquí en esta casa. Y es justamente ella, Aura, el consuelo de estar en esta casa, en este lugar opresivo, en este ambiente rancio, donde las ratas escudriñan las paredes, donde la suciedad está por todas partes. Es como una pausa en un tiempo que ya no es y que aún así, si de puertas para afuera se puede acceder a ese otro México, pero mientras está ahí, que es una de las grandes características que tiene esta obra, es cómo nosotros también nos sentimos atrapados en ese misterio, en ese embrujo que envuelve a Aura y a la relación y al influjo que tiene Consuelo sobre ella, porque dice, la una responde a la voluntad de la otra, es como si no pudiesen existir por separado. Y nosotros estamos ahí leyendo y de nuevo es esta sensación. Aura es una novela corta que yo les recomiendo leer por varias razones. Primero, porque tiene está cargada de símbolos de la vejez, de la juventud, de los amores perdidos, pero el ciclo eterno del deseo, de este juego con el tiempo, de este espacio donde se desarrolla la narración, que como les digo, también es como un personaje. En las descripciones que hace el narrador, donde hasta un Cristo en una pared es pintado, es dado a nosotros como lectores, como si nosotros lo estuviéramos viendo ahí, y aún así la novela no es larga, el relato es más bien corto. Y otra cosa que tiene también Aura, otro elemento potentísimo, es el uso de la segunda persona, el tú. Y quienes hayan leído esta obra, seguramente esto es uno de los aspectos que más llama la atención, porque acá se presenta justamente otra dualidad, otro juego en el que uno como lector entra, como si uno fuera lector y narrador al tiempo, con ese tú que está ahí contando la historia de Felipe y de Aura y de esa insistencia que tiene él para sacarla de allí, de este lugar, luego de todas esas promesas que se hacen en el ardor del amor, porque este hombre está realmente embrujado por esta Aura. Y uno la va a disfrutar hasta el último momento, y cuando ya uno empieza a decir, ¿cómo va a cerrar esta narración? Uno dice, no puede ser que sea esto. Así que en el book track número 2 les recomiendo esta obra de Carlos Fuente, que fue ganador del premio Cervantes, ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras, y que nos demuestra su habilidad para mezclar historia, identidad y mito. Aura es puro realismo mágico. Vamos a culminar esta sesión con una historia que es espeluznante y que te pone realmente como a palpitar el corazón y te causa un gran desagrado al interior tuyo cuando la estás leyendo.
Y aún así les estoy hablando de una historia que podría ser para grandes y chicos. Y es que aquí la dualidad, la doble identidad va más allá de una sola persona, sino que va a abarcar a todo un universo, y en ese nuevo universo entrará en juego una versión completamente distinta, una doble identidad de tu propia familia. Y es que con esta obra vamos a encontrar el deseo oculto de cada niño e incluso de nosotros mismos cuando lo éramos, y es tenerlo todo, aquello que nosotros deseamos sin consecuencias alguna. Y les estoy hablando de Coraline, una obra escrita por Neil Gaiman. Y este autor de literatura juvenil y también para adultos, con grandes premios que ha obtenido, nos va a permitir observar cómo esta Coraline, que es una niña muy inteligente, es una niña exploradora, es una niña también solitaria. Y ella se ha mudado de casa a una mansión, a una antigua mansión que está dividida en 3 plantas. Y se pasa los días explorando porque aún le quedan unos días al verano antes de retornar a las clases. Sus papás trabajan desde casa, pero están todo el día frente al computador, y es más bien poco el interés que muestran por Coraline, tanto así que ella le dice a la mamá como ya no sé qué hacer, ya recorrí el jardín, ya recorrí esto, y la mamá le dice no me importa lo que hagas con tal de que no te metas en problemas o no me causes problemas. Y ella tiene esta relación con sus padres, y un día en el salón de su casa, que tiene como 14 habitaciones y ella está explorando, encuentra una puerta secreta. Y esa puerta secreta es el umbral mágico dentro de la narración, porque cuando Coraline la atraviesa, se va a encontrar con un reflejo de su casa, de sus muebles, de sus habitaciones, y allí va a estar otra familia, su otra mamá esperándola, que guarda similitud con su mamá del otro mundo, pero esta es una mamá mucho más alta, mucho más blanca, más pálida, con uñas largas pintadas de rojo, que tiene una voz que trata de guardar con dulzura lo que esconde. Y lo más aterrador que tiene esta historia es que la mamá no tiene ojos, sino en lugar de ojos tiene botones. Yo no sé de verdad cómo se le ocurrió esto al autor. Y Coraline acepta esto con mucha naturalidad porque ella es una niña con bastante imaginación y como le gusta explorar. Y la mamá, esa su otra mamá, le dice, no, yo soy tu otra mamá y este es tu otra casa y aquí la vas a pasar muy bien, y de hecho le cocina algo delicioso que a Coraline le encanta porque el papá de su mundo real solamente prepara recetas elaboradas y Coraline las detesta. Y aquí su otro papá también le habla y le pregunta cómo está. O sea, es como que ella ha llegado a este espacio donde su papá y su mamá dan lo que ella quiere, y es la atención y el cuidado. Y acá todo este mundo ha cambiado, porque incluso los vecinos de Coraline, que son unas personas ya ancianas, pero bastante excéntricas, porque son 2 señoras que fueron actrices de teatro y un antiguo cirquero que está tratando de formar un espectáculo con ratones, también se encuentran en este mundo, son sus otros vecinos, pero ojo porque sus vecinos del mundo real ya han puesto sobre aviso a Coraline de que ella podría estar en un gran peligro y le dan un objeto para protegerla, pero Coraline, como dicen, pues estos ya están como más bien loquitos, no les pone mucha atención, y ella pasa ese tiempo, esa primera ida a ese mundo, y dice, bueno, ya, listo, me voy para mi casa, pero la mamá trata como de insistirle, como de manipularla para que se quede, que ahí sí la van a cuidar, y cuando le dicen lo que tiene que hacer para que realmente sea una de ellos, Coraline dice, no, bueno, muchas gracias y ya me voy. Y se regresa a su mundo.
Y esto pareciera que fuera como un sueño, como una especie como de imaginación que ella tuvo hasta que sus padres desaparecen. Y Coraline, sin querer como volver a este mundo que ya le ha parecido muy extraño, sabe que la única forma o el único lugar en el que sus padres estarían, porque por más descuidados que fueran de ella, pues tampoco le iban a abandonar en esta casa, ella retorna a ese otro mundo, a esa dualidad de espacio, y tendrá que enfrentar unas pruebas para rescatar a sus verdaderos papás y también el alma de otros niños con la que ella se ha topado y que han tenido los mismos deseos de ella de tener como todo aquello que quiere. Así que en el book track número 3 los invito a leer esta historia solos o con los niños que tengan a su alrededor, porque, o sea, en principio sí resulta atemorizante todo lo que está aquí detrás, y no se vayan a confiar en que, ay, es una novela solo escrita para niños, porque tiene un trasfondo que para los adultos va mucho más a reflexionar sobre todos aquellos deseos que nosotros tenemos, las consecuencias de esos deseos y la forma en que nos vinculamos también con nuestros padres. En el book track número 3, Coraline. Vamos a leer estas citas que nos invitarán a explorar estas obras. Queridos crossovers aventureros de los libros, quiero contarles de dónde surge la inspiración de estas historias que les traje el día de hoy. En el primer caso, en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, quiero contarles que surgió a partir de una pesadilla que tuvo el autor, quien soñó cómo este hombre se transformaba en un ser grotesco gracias a una poción. Él tan pronto se despertó, frenéticamente escribió la narración y resultó tan atemorizante para su esposa que ella decidió quemarla, pero el autor no desistió y volvió y la escribió e incluso le puso más terror, más tensión, y esto lo sintieron los lectores. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es de las obras más adaptadas, tiene alrededor de 120 adaptaciones cinematográficas, tuvo un gran éxito. Al siguiente año de su publicación ya estaba en los teatros, y es justamente porque es a través de esta figura, de esta dualidad, que los mismos ingleses de este tiempo victoriano podían reconocer todo aquello que guardaban debajo del tapete de la moralidad. En el caso de Aura de Carlos Fuentes, la inspiración surgió por las casas, por estos grandes palacios que están en el antiguo centro de la Ciudad de México, y fue a partir de este espacio donde el autor encontró ese tiempo, esa atmósfera, eso que él quería impregnar en esta narración, que es una de las más estudiadas de los seguidores de este gran autor, y que hoy en día en este mundo de la era digital, algunas personas incluso hacen esta comparación de cómo esta aura también es ese deseo de no envejecer y de cómo nos proyectamos en las redes. Y en el caso de Coraline, de Neil Gaiman, él decía que él esto lo escribió para su hija, pero él también pensaba, y fue a partir de esta pregunta, de qué pasaría si mis padres no fueran mis padres o se vieran idénticos a mis padres, pero en el fondo quisieran hacerme daño. Y eso es lo que nosotros encontramos en Coraline, esa doble posición que se le da a los padres, este bien y este mal. Y es lo que el autor quiso reflejar a partir de esa pregunta, que fue donde surgió esta historia con estas mamá de esa otra mamá y este otro papá con botones como ojos. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like a este video, a que se introduzcan en estos
en estas historias que les presenté el día de hoy y que me encantará leerles en comentarios cuál de ellas ya conocen, cuál han leído, si han visto las películas y ahora sí se quieren adentrar en los libros. Todo esto me ayuda a crecer y me da incentivo también para cada semana traerles un nuevo material. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.